En esta noche hemos venido hambrientos de ti. Ven y llena esta casa con tu presencia. Ven, llena, oh Señor, nuestra vida con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, oh Dios, ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Adoramos tu santo y glorioso nombre, Dios eterno.
Te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir una vez más tu palabra y esperamos en ti, oh Dios, de que habrá bendición para todos los que escuchen y vean este programa. Gracias te damos desde ya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando al final de toda una serie de predicaciones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a terminar hoy día con los capítulos 27 y 28. Así que, como siempre acostumbramos, les pido que busquen en su propia Biblia el texto que vamos a estar predicando en esta oportunidad. Les repito, ya el final del libro de los Hechos, capítulo 27 para dar inicio. Estamos llegando entonces ya a este ciclo de predicaciones que hemos tomado a este libro Hechos de los Apóstoles, y la clave de esto es dar a conocer la información de Lucas a un personaje de nombre Teófilo, alguien romano de importancia, a quien él está testificando de los sucesos finales del Señor Jesucristo en la tierra y los inicios de la iglesia cristiana, detallando allí a los líderes que estuvieron con el Señor y la llegada del Espíritu Santo, como también lo vimos en otro momento. Los protagonistas principales del relato son los apóstoles Pedro y Pablo, enfrentados a la enérgica y malintencionada faz del judaísmo, generado desde Jerusalén a regiones de Europa y de Asia Menor. Pablo fue el que mayormente sufrió. Esos viajes constantes que hizo le dieron suplicios, riesgo de muerte de parte de los judíos y también de los romanos. Sin embargo, los resultados evangelizadores que obtuvo sembraron maravillosas conversiones a Cristo y el nacimiento de numerosas iglesias que ganaban gran cantidad de personas también entregándose a la fe a muchos de ellos. Pablo puso su vida como principal gesto de amor y servicio para honrar al Señor Jesucristo, ganando una extraordinaria respuesta de fieles que lo acompañaban y le servían. Pedro, por su parte, aparece en los primeros capítulos con hechos de carácter sobrenatural, con predicaciones y enseñanzas originadas por el Espíritu de Dios, de discusiones frontales con sacerdotes y otros grupos judíos. Y desde el capítulo 6 se empieza a notar la presencia y la actividad espiritual de los diáconos y una serie de hermanos que tomaron autoridad y servicio en las congregaciones, que desde Jerusalén y regiones cercanas se formaron y crecieron con gran abundancia. Líderes como el primer mártir cristiano, Esteban, el diácono evangelista Felipe, Bernabé, un hombre compasivo y leal que acompañó en el principio a Pablo, Timoteo, un hermano que descubrió a Pablo y que fue un excelente siervo trabajando en diversas iglesias. Y hay muchos personajes más que se pueden mencionar y que usted puede encontrar en la Biblia. El domingo pasado, el hermano Nelson nos llevó a irritantes cauces del odio judío, con acusaciones constantes a Pablo ante las autoridades romanas que no le daban tampoco salida como le correspondía. Pero igualmente él daba a conocer su testimonio de fe ante ellos. Y aunque los romanos no se apercibían de la mala intención judía, siguieron dejándolo allí en prisión. El apóstol pidió que se le enviara a Roma para apelar su caso ante el César. Pablo llegó a la capital del imperio, algo que le había sido dado por el Señor Jesucristo, que en visión nocturna le había animado a que siguiera soportando, porque lo iba a hacer llegar a Roma. ¿Tiene su Biblia ya en el capítulo 27 de Hechos? Vamos a comenzar primeramente con los versículos 1 al 12. Les repito, no vamos a ir leyendo directamente de la Biblia, pero yo voy a ir dando un resumen para que usted lo vaya siguiendo a través de lo que va a estar también leyendo. Inicio de la Odisea Marítima, Hechos 27, 1 al 12. El capítulo 26, el anterior a este, acaba con la conversación del rey Agripa con el gobernador Festo, que concuerda en que no había cosa de muerte ni razón de que lo tuvieran prisionero a Pablo. Agripa le dijo a Festo que pudo haber quedado en libertad si Pablo no hubiera apelado a César. Los personajes que pudieron hacerle justicia dándole la libertad no lo hicieron.
El rey Agripa, en su última reunión con Pablo, llegó a decir que por poco fue convencido a ser cristiano. Y el gobernador Festo le gritó a toda voz: «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco». El apóstol le respondió que no era un insano y que sus palabras eran verdaderas y con toda la cordura. En todo tiempo ha sido incongruente la manera de llevar a cabo la justicia humana. Dios es el único juez justo, el que procede con total señorío porque conoce todo lo que sucede, incluso las intenciones y consecuencias de cada uno de los que son llamados a los tribunales. Cada magistrado decide según testigos y pruebas que encuentra, pero por no tener la capacidad divina, fácilmente llegan a equivocarse. Pablo fue embarcado en una nave para Italia, junto a un grupo de presos, gente probablemente en su mayoría delincuentes, en custodia del centurión Julio de la compañía Augusta. El centurión trató de buena manera a Pablo. Le dio permiso para ver a sus amigos cuando llegaron a Sidón, un puerto al que llegaron al día siguiente de la salida. El apóstol encontró allí hermanos en la fe que lo querían ver y tuvo algunos momentos gratos con ellos. El mar Mediterráneo estaba en estado peligroso para los barcos de aquel entonces. Había un viento de sotavento que los obligó a ir muy cerca de la costa, capeando al viento, a la vela, llegando a Mira, ciudad de Licia, lugar donde el centurión Julio subió a los presos en una nave alejandrina que tenía destino ir a Roma. Si usted está siguiendo la lectura del trayecto de Pablo en ese barco, verá que el escritor de este libro de los Hechos se involucra en el viaje, lo cual significa que Lucas acompañaba a Pablo. Tal vez decidió viajar con él y por eso narra en primera persona lo que vivieron en ese accidentado traslado. Lo más probable es que se le dio autorización de ser acompañado por Lucas y otro fiel hermano llamado Aristarco. Así que había un trío de cristianos en ese barco. Pablo no era un delincuente más. El centurión lo trataba bien. Y para que veamos que efectivamente es Lucas el que iba también allí, leo 27:2, embarcándonos en una nave adramitena. No dice que Pablo se embarcó, sino que iba él también. Y en el versículo 27:3 dice, al otro día llegamos a Sidón. Y en el que sigue, navegamos a Sotavento de Chipre. Y así sigue el relato de lo que estaba pasando en este viaje que incluyó al escritor Lucas y a Aristarco en este importante suceso en los años finales vividos por el apóstol. La embarcación iba a duras penas, sorteando el oleaje con grandes dificultades. Llegaron a buenos puertos en la ciudad de Lasea. El patrón de la nave se obstinaba en continuar con el viaje. Pablo le insistía que se quedaran en buenos puertos porque era demasiado peligroso seguir, que se perdería el cargamento y que aún iba a peligrar la vida de las personas que estaban transportando. Pero el centurión le creía más al piloto y al patrón de la nave. Si hubiesen sabido el discernimiento y la sabiduría de Pablo, se habrían quedado en esa localidad. Como Pablo estaba allí como un prisionero que iba a ser juzgado por asuntos desconocidos para ellos, seguramente no aceptaron sus advertencias porque no le encontraron autoridad ante los tripulantes. Les pareció incómodo pasar el invierno allí y decidieron llegar a Fenice, puerto de Creta, pensando que allí estarían mejor. Era invierno en inicios y tenían que quedarse por algunos meses en ese lugar, pero como no había lugar apropiado para tanta gente, decidieron arriesgarse continuando el viaje. Vamos a seguir ahora siempre con el capítulo 27, versículos 13 al 37. Profecía en medio del huracán. Euroclidón era un viento huracán del mar Mediterráneo que les quitó todo recurso de navegación. Quedaron a merced de una tempestad colosal que les impidió orientar la proa de la nave. Tuvieron que dejarse llevar por el viento, arriando las velas. Quedaron a la deriva. Tuvieron que alijar el barco,
que significa arrojar enseres y cargas con el fin de evitar que se hundiera el barco. Y al día siguiente lanzaron al agua los aparejos de la embarcación. El relato de Lucas dice que por muchos días no veían nada de lo que el cielo muestra normalmente, ni el sol ni las estrellas, lo cual impedía orientar la dirección para donde iban. Fue el momento en que la esperanza se perdía. Quiero hacer aquí un breve paréntesis. ¿No ha tenido usted un eurociclón personal que lo ha zarandeado y dejado sin esperanza? Me parece que muchos habrán pasado por situaciones límite, crisis de dolores que no quisiéramos volver a tener, ¿verdad? El huracán de las enfermedades irreversibles, propias o de seres queridos, de la ruina económica, de la injusticia culposa de los enemigos que acusan, de la violencia criminal de los delincuentes que además de robar nos inmutan hiriendo y quitando vidas. Hay muchas tormentas agobiantes que nos pueden afectar, pero todo suceso triste que aparezca tiene que ser alijado, arrojado por la borda, puesto en oración ferviente ante nuestro omnipotente Dios. Por muy grande que sea el mal que haya llegado, no debemos perder la esperanza, porque el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a mi Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1 y 2, que usted también se lo debe saber de memoria, ¿no? Pablo y sus compañeros, en medio del huracán, estaban sin poder comer por varios días. El apóstol los exhortó a tener buen ánimo, que a pesar de no haberlo escuchado cuando les decía que no era prudente navegar, les profetizó que ninguno de ellos iba a morir, porque un ángel del Señor había dicho que Dios los necesitaba a él para comparecer ante César y que le daría también la vida de los que iban en el barco. Estaban llegando, llevados por el viento cerca de una isla. Los marinos echaron anclas, quisieron huir dejando a los viajeros en el barco. Pablo lo impidió, los instó a comer porque ya eran 14 días. Los integrantes del viaje también eran 276 personas. Pudieron encallar la embarcación, pero las olas eran muy altas y violentas y abrían la popa. Los soldados acordaron matar a los presos, pero el centurión lo impidió, porque no quiso que Pablo muriera allí, y pidió que todos nadaran hacia la playa. De una manera u otra, todos llegaron a tierra con vida. Así es que ya, por fin en la tierra, podemos decir, cuando comienza el capítulo 28, los primeros 10 versículos. La isla se llamaba Malta, y sus habitantes los recibieron de buena manera. Al encender una fogata, Pablo recogió unas ramas secas, pero una víbora lo mordió y quedó colgando de su mano. Los isleños pensaron que Pablo era un asesino que había escapado y que la justicia no lo dejaba vivir. Pero él echó la víbora al fuego y no tuvo ningún daño. Ellos creían que Pablo se iba a hinchar y morir de súbito por el veneno de la víbora. Y cuando vieron que no le pasó nada, la gente dijo, este es un Dios que nos visita. El personaje principal de la isla se llamaba Publio. Los hospedó él amablemente por 3 días ahí en su casa. Y el padre de Publio cayó enfermo de gravedad, de fiebre y disentería. Su vida estaba en peligro. Pablo entró a verlo, oró por él, impuso las manos y fue sanado del todo ese hombre. La isla entonces se transformó en un lugar bendecido por Dios. La casa de Publio debe haber quedado chica con la gente que llevaba a sus enfermos. Pablo oraba, los enfermos se sanaban. Y eso favoreció a todos los habitantes de Malta que agradecieron la llegada del apóstol, honrando a toda la delegación. Y en cada lugar que llegan los cristianos, tiene que haber un mover de gracia y poder del Altísimo. Y Pablo lo demostró en el barco y en la isla, tal como lo había hecho anteriormente en las ciudades que visitó, muchas de las cuales iniciaban los cultos al Señor en las iglesias que él mismo iba creando con los otros hermanos. Los misioneros cristianos
han ofrendado su vida para alcanzar propósito de evangelización en todos los continentes. Y la poderosa presencia de Dios en todo lugar ha sido la mayor bendición que reciben los habitantes. No ha sido fácil, porque también abunda el mal en lugares que el maligno ha saturado con cultos idolátricos, con engaños indignos y con grandes abusos. Nos queda el último texto de Hechos 28, versículos 11 al 31. Por fin en Roma. 3 meses estuvieron en Malta. Subieron a una nave alejandrina, un barco muy grande que cargaba trigo para llevar a Roma. Y aquí hago también un paréntesis histórico. La ciudad de Alejandría fue parte del deseo imperialista del rey de Macedonia, Alejandro Magno, año 331 a.C. Su sueño para Grecia fue hacer en Egipto, allá en el delta del Nilo, la ciudad más grande y comercial de sus tiempos. Ahí estaba todo el mayor poder comercial que confluía al unir Grecia con Egipto. Y el punto clave de los negocios era para los árabes y asiáticos, con mercaderías de Asia, de África y Europa. Hasta ahí el paréntesis. La nave alejandrina arribó a Puteoli, lugar donde había hermanos en la fe que supieron de Pablo, y que también Lucas y Aristarco estaban con él. Les pidieron que se quedaran con ellos una semana, lo cual, sin que Lucas lo haya dicho, nos hace entender que fueron ministrados y guiados por ellos en ese lugar. Al parecer, el centurión seguía haciendo lo bueno con él. Bueno, pasó allí lo que Pablo siempre hizo. Llamó a la gente para que se convirtieran a Cristo y dejó a los más preparados a cargo de los grupos que se iban formando. Y la llegada a Roma, fue alentadora para Pablo y sus compañeros. No sabemos cómo supieron algunos hermanos que de Jerusalén venían Pablo y sus 2 compañeros. Oyeron esto entonces y desde el foro de Apio y las 3 tabernas se formó un grupo cristiano que los fue a recibir. Y eso tiene que haber sido un momento muy especial de gratitud y de aliento para el apóstol que tanto sufrió para llegar a Roma. La misión del centurión de llevar a Pablo a Roma llegó a su meta. Todos los presos fueron entregados al prefecto militar, pero a Pablo se le dio vivir aparte, custodiado por un soldado. Pablo, siguiendo su propósito de siempre, convocó a los judíos que estaban en Roma. Siempre partía él, en las sinagogas y en cualquier lugar donde estaban los judíos primeramente. Y allá fue llamando a los principales de estos judíos y explicó que él no había cometido nada que estuviera en contra del pueblo judío, que tampoco había hablado contra las costumbres de sus padres y que sin embargo lo habían enviado preso a los romanos y que los romanos lo examinaron, que lo querían soltar porque no tenía ninguna causa de muerte, pero que los judíos se opusieron, viéndose obligados a apelar a César, y que él no tenía por qué acusar a su nación, a Israel. Les manifestó además que solo por esa causa los llamó para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena, les dijo. Y ellos por su parte respondieron que no habían recibido ninguna carta de Judea sobre él, ni otros que se hubieran manifestado denunciándolo por algún mal. Y en el versículo 22 de este capítulo indica que los judíos que estaban en Roma le pudieron conocer lo que Pablo predicaba, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla de ella, dijeron. Roma ya estaba advirtiendo que la iglesia cristiana había llegado. Pablo convocó a los judíos en Roma y muchos fueron a la posada donde estaba Pablo testificando el reino de Dios de la mañana a la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos se entregaron a Cristo, pero otros no creían. Eso es textual de lo que dice el capítulo. Es lo que sucede en este tiempo. Desde el comienzo de la iglesia,
Y es así como se proyecta, como crece, como aparece incluso donde no está el grupo cristiano que traiga la palabra de Dios. Tenemos que imitar a Pablo, tenemos que seguir haciendo todo ese trabajo tan grande, tan potente que él hizo. Voy a leer para finalizar en el capítulo 28 los últimos versículos, 25 al 31. Dice la palabra allí: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esa palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro Padre diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Ese es el final de esta predicación que hemos hecho del libro de los Hechos. Han sido algunos meses los que hemos estado predicando justamente de ello. Y vamos en este momento a dar gracias por permitirnos conocer la manera como se llevó adelante la obra en ese lugar donde estaban los primeros cristianos. Así que les invito en este momento a que oremos. Soberano y todopoderoso Dios, nos inclinamos reverentes ante ti, expresando gratitud por todo lo que nos has permitido compartir. Queremos en este momento orar, oh Dios, por las congregaciones que tenemos acá en la sexta región, orando por cada una de las iglesias, de las misiones, de los grupos que se están formando para poder llevar adelante la obra, para que cuando sea el momento de llegar a los templos puedan haber muchos más hermanos que los que habían anteriormente. Pedimos en forma muy especial por la iglesia de Rengo, todas las situaciones que están sucediendo, y oramos por cada uno de los siervos que tienen familiares o que ellos mismos tengan necesidad de sanidad por situaciones que están pasando. Todos los líderes de la región, todos los líderes nacionales, rogamos por todos ellos, oh Dios, para que puedan con sabiduría guiar a todas las congregaciones que tenemos. Pedimos en forma especial por estos 40 días de oración que queremos iniciar el primer día de agosto, y los invitamos a todos, aunque no sean de esta iglesia, para que nos acompañen. Vamos a estar orando desde los días miércoles nosotros, pues las demás iglesias también van a estar cubriendo los demás días. Pero nosotros en forma especial el día miércoles, desde las 6 de la mañana hasta las 24 horas. Todos los miércoles entonces en estos 40 días de oración, sin que signifique eso que dejemos de orar en los otros días, porque también vamos a estarlo haciendo. Oramos por el hogar de niñas de Temuco, oramos por los hogares de ancianas que hay en Hualqui y la región metropolitana. Oramos por el trabajo que se está haciendo con los migrantes allá en el norte, ayudando a esta gente que llega con tanta necesidad. Así lo hacen en Pozo Almonte, las iglesias, también las de Antofagasta y de Iquique. Seguimos orando también, oh Dios, por todos los que están en este momento con enfermedades. Tengo algunos nombres, algunos tal vez esperaban escuchar el suyo, pero serán los que vengan a nuestra memoria. Oramos en este momento, mi Dios, por la hermana Teresa Rojas, Alejandra Smith, Carmen y Mercedes Lozano, Raquel Oyarzún, Raquel González, Francisco Sea, Raquel Meneses, la mamá y el hermano, su hermano Nicolás Chosí, la hermana Elizabeth Aroca, y hay otros, Señor, que quisiéramos que vinieran a la mente para continuar mencionándolos. Pero estamos orando por ellos diariamente. Estamos rogando a Dios del cielo para que el
problema tan grande que está teniendo el país pueda ser solucionado, para que haya paz, para que se puedan hacer las cosas con sabiduría, para que los que queden en el gobierno sean personas que no desprecien lo que tú, Señor, estás estableciendo para vivir. Alabamos tu santo y glorioso nombre. Te damos gracias por todo, bendito Dios, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga y les invitamos a las próximas predicaciones que vamos a tener, que son sobre hechos y enseñanzas del Señor Jesucristo desde el libro de Mateo. Dios les bendiga. All right, let's sing It Is Well With My Soul. Pretty energetic for a man his age. Do that again and we'll start this time. One of the, I think, the most significant, memorable verses that we sing. Let's sing it without the piano and just hear this wondrous confession. My sin, oh, the bliss.